Conversábamos todo el tema de lo que es la educación y el regreso a las aulas, sobre todo en tiempo de pandemia. Abordar este tema no puede ser por arribita, sin conocer los retos, la consecuencia, los pros, los contras, y ser abordado y analizado de manera muy profesional. Por eso, esta noche, en la hora clave, nos acompaña Marcel Berrido, licenciada en Educación temprana y especialista en inclusión educativa y laboral y apoyo psicopedagógico. Buenas noches, bienvenida a la hora clave, un placer tenerte con nosotros. Gracias. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias al Señor. Ok. En este programa, Marcel, nosotros tratamos de abordar los temas con personas como tú, que conocen un poquito más del área, que nos pueden ilustrar un poco. Y el tema de la educación ha sido un ente que se ha venido tratando en diferentes plataformas, es un tema en que se ve involucrado todo el país y sobre todo cuando hablamos de educación y en un área o en un problema que no habíamos tenido experiencia, pandemia, algo con lo que no contábamos, que llevamos alrededor de 2 años y la educación ha sufrido diferentes ciclos en este tema. Y para entrar en materia contigo, quisiera ir de una vez a lo que son los centros educativos ante la 5ª ola de COVID-19 y ahora con una variante más contagiosa. Y te pregunto, ¿cuáles retos enfrentan los centros educativos y los padres ante esta situación? Bueno, definitivamente que nos mantenemos con el reto de, vamos a decir, que preservar la salud ante todo, ¿verdad? El mantener las normas y los protocolos de higiene que permiten cuidar a cada uno de los actores que intervienen en el proceso, no solamente a los estudiantes, a los docentes, a las familias también. En ese mismo proceso nos enfrentamos ante el temor que tienen algunos padres de que sus hijos se contagien y al temor que tienen otros padres de que regresemos a la virtualidad. Todo eso, ¿verdad?, junto con los retos que ya venimos arrastrando de la falta que le ha hecho el proceso educativo como habíamos estado acostumbrados a nuestros niños, las lagunas que algunos tienen y todo lo que ha sumado el tema de la pandemia, la ansiedad que se ha manejado en la familia. Hay muchas familias que han perdido a algunos de sus integrantes por COVID, muchas familias que tuvieron muchas dificultades económicas también y eso suma mucha ansiedad y esos son los niños que nosotros tenemos en las aulas de hoy. Esa es la realidad que vivimos y eso podemos decir que afecta al desarrollo del ser humano después de estar tanto tiempo encerrado, Marcel. Bueno, definitivamente que cuando hablamos de aprendizaje, claro que sí, tenemos familias mucho más ansiosas y eso tiene una repercusión importante en el aprendizaje, neurológicamente hablando. Todos los miedos a los que nos enfrentamos en este momento. Y el hecho de que no solamente hay un cambio porque vino la pandemia, entonces ahora usamos mascarillas y en algún momento estamos virtuales o no, sino que estamos en un momento donde realmente la educación tiene que cambiar y todavía incluso los agentes educativos estamos entendiendo que la educación tiene que cambiar. Entonces estamos como en ese proceso y definitivamente que el aprendizaje se está viendo impactado de una manera u otra. ¿Cómo enfrentan los maestros y directores de centros educativos el miedo de los padres? Bueno, lo primero es que debemos entender que el miedo de los padres es normal, es natural, es válido. Y lo segundo que tenemos que entender es que tenemos que ponernos los zapatos de su papá. Y nosotros, como yo, por ejemplo, como directora de un centro educativo, siempre animo a los docentes a hacer sentir a los papás seguros de que nosotros estamos cumpliendo con el debido protocolo. Y también, obviamente, hacer a las familias sentirse responsables y seguras ante este protocolo. ¿Cómo? Dándole la información. A veces queremos callarnos la información, pero cuando nosotros le damos la información a la familia también se siente empoderada, porque sabe lo que está pasando y sabe cómo puede colaborar. Ahora que mencionas interesante y puntualiza que eres directora de un centro educativo y tenemos entendido que es Educana, nos gustaría saber qué plan ustedes, para que sirva de ejemplo quizás, han implementado para evitar los contagios. Bueno, nosotros prácticamente estamos siendo bien enfáticos en las normas
claramente establecidas, el uso de mascarilla para cualquier persona que entra al centro, estamos educando a nuestros niños en el uso de mascarillas. Nosotros somos un caso especial porque somos un centro de educación especial y cuando tenemos niños con autismo o niños que no siempre toleran la mascarilla, entonces tenemos que hacer todo un trabajo para enseñarles. Parte del protocolo también es todo el proceso de higienización que se hace durante toda la jornada. Y yo pienso que lo más importante ha sido educar a los padres y que los padres están muy conscientes de lo que está pasando y los protocolos que nosotros tenemos. Mira, si presenta algún síntoma, así sea porque sea una gripe, porque no se acobie, porque le dio alergia con lo que limpiaron en la casa, no lo traiga al colegio. Y en ese sentido puedo decir que nuestros padres han sido bien respetuosos y bien colaboradores de los protocolos que hemos tenido. También nosotros nos manejamos con grupos pequeños de estudiantes, nosotros no manejamos la aglomeración en aulas con muchísimos estudiantes. Es importante cuando mencionas la parte en que los padres deben colaborar. Claro. Te lo digo porque muchas veces nosotros entendemos que el contagio o no, o la prevención, o cómo va a funcionar en las aulas, es una responsabilidad únicamente de los maestros. Y debe de ser un trabajo en conjunto, de cómo yo le digo a mi niño, mira, cuando papi, amor, corazón, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al colegio, no te quites la mascarilla, llévate lo que dice la maestra, porque si no hay una orientación en casa, entonces el tratar de inculcar allá como que puede ser difícil y sobre todo, como mencionas, cuando son un centro que trabajan con niños con una condición especial. Las clases virtuales, ¿qué tanto funcionan y qué tanto puede dejar como ventaja eso, como contra? ¿Puede adquirir cierto nivel de conocimiento un alumno en casa? Mira, yo siempre digo que la tecnología y la virtualidad en sí son una herramienta que es valiosa, es una herramienta valiosa la virtualidad, pero no se puede dejar sola. En temas de educación, cuando estamos hablando de formar, cuando estamos hablando de nutrir la mente y el corazón del individuo, la presencialidad es importante. Que en determinado momento tengamos que recurrir a la virtualidad, bueno, pudiéramos hacerlo, pero siempre la funcionalidad y la viabilidad debe ser valorada en base a la edad que tienen esos niños y a su perfil de aprendizaje. Por ejemplo, un niño que con autismo, que tiene bajo nivel de atención, posiblemente no le va a funcionar la virtualidad en ningún periodo de tiempo. Por sí sola. Ni por sí sola tampoco. Entonces, esas son las cosas que hay que valorar para yo como centro educativo poder determinar cuál va a ser mi plan a seguir. Y eso es importante porque a veces pensamos como que normas generalizadas van a funcionar para todos los colegios, para toda la familia, y no es así. Yo pienso que cada centro educativo debe evaluar a la población a la que sirve y ver qué es lo que funciona. Y si, por ejemplo, necesitamos acudir a la virtualidad, ok, lo vamos a hacer, pero vamos a ver cuáles son esos grupos que no pueden con la virtualidad sola, o vamos a ver cuáles son esos grupos que no pueden con la virtualidad de ninguna manera, y cómo podemos abordar sus necesidades de la mejor manera posible. ¿Cuáles técnicas virtuales les han funcionado al regreso presencial? ¿Cuáles son esas técnicas que ustedes se hayan utilizado en los centros educativos, que el niño, niña, el alumno haya podido utilizar y que al momento de regresar a clase ustedes puedan decir como maestros, directores y evaluadores, esta herramienta hizo que desarrollara esto o hizo que nos avanzáramos un poquito en esto o aquello? Bueno, mira, en particular no voy a mencionar nada muy específico, pero sí valorar aquellas herramientas que se enfocan mucho, que permiten la socialización y la participación de todos los actores. Estas herramientas que permiten que el estudiante tenga algún tipo de contacto con su profesor, que no sea solamente poner una asignación o simplemente escuchar algo que me están diciendo, sino que realmente enfaticen en la socialización, y aquellas herramientas que apelan a la motivación del estudiante, aquellas herramientas que permiten impartir la clase a través de juegos, a través de actividades interactivas. Los niños que pasaron o que tenían situaciones de problemas de aprendizaje,
que les tocó durar prácticamente un año tomando clases virtuales, que eso involucró que se desarrollaran ciertas lagunas en el aprendizaje o que el niño perdiera el interés en aprender. ¿Cómo manejan los padres y los maestros en conjunto esta situación para buscar el bienestar de ese alumno, de ese niño? Bueno, definitivamente son niños que necesitan apoyos y atenciones muy específicas. En ese caso, se hace muy necesario que los padres acudan a las instancias específicas que pueden ofrecer esos apoyos, ya sean centros de terapia, centros de reforzamiento, centros de evaluación, si se diera el caso. Y que las escuelas también estén bien atentos, porque ¿qué pasa? Las dificultades de aprendizaje se observan, se presentan, se manifiestan en el contexto de aprendizaje, que el mayor contexto de aprendizaje o el más formal es la escuela, el colegio. Entonces, si el colegio se da cuenta de qué cosas están sucediendo, qué cosas necesitan reforzamiento, entonces la escuela puede dar esa guía que ese papá necesita y puede incluso también hacer alianzas con esas instituciones o esos profesionales que pueden proveer esos apoyos. Un trabajo en conjunto, en definitiva. Definitivamente. Hablemos de educación especial, Marcel. En niños con condiciones especiales, ¿ha cambiado la planificación? ¿Son retos más enfocados que enfrentan los maestros y que enfrentan los jóvenes? Bueno, yo pienso que nosotros estamos enfrentando retos que no surgieron y que no los trajo la pandemia, sino que se hacen más evidentes a partir de la pandemia. Okay. El hecho de que entendamos que ya la educación no puede ser la misma para todos, de que los maestros tenemos que enfocarnos en las necesidades diferentes que tiene cada uno de nuestros estudiantes, en que las normas no pueden ser generalizadas, necesitamos diversificar, necesitamos ser flexibles. Todos esos son retos que realmente, hablando de educación especial, nosotros enfrentamos hace mucho tiempo como país y sí se han dado pasos, pero yo pienso que la pandemia viene y los pone como de manifiesto y nos recuerda que estamos manejando esos mismos retos. Compartir quizás más con el niño en casa, prestar más atención, involucrarse en el proceso de aprendizaje. Te entiendo ahí cuando dice que la pandemia hace o evidencia estas situaciones. Marcel, ¿crees tú que el gobierno, las autoridades educativas del país han educado, enseñado y comunicado a la sociedad de cómo hay que prepararse para el regreso a clase? Yo pienso que se ha hecho un trabajo valioso, nunca es suficiente, siempre hace falta más. Y también yo pienso, y tú me preguntas del Estado, ¿verdad?, el gobierno, y a veces pensamos como que todo le corresponde al Estado y al gobierno. Y sí, realmente hay una parte importante que les toca, pero quisiera como enfocarme y como ojalá y algunos gestores educativos estuvieran viendo el programa y pensáramos si yo como gestor educativo estoy dando las informaciones que mi población necesita para el regreso a clases. Totalmente de acuerdo. Marcel, valoramos tu participación en la hora clave y entendemos que hay mucho que abordar. Si algún padre necesita, quizás que esté viendo el programa en este momento, contactarse contigo porque quiere una ayuda o quisiera tener más información de tu centro, ¿dónde podemos contactarte? Bueno, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram estamos como EducanoRD y pueden también escribirnos un correo a info@educano.edu.do. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora clave. Un placer hablar de estos temas tan importantes para la sociedad dominicana. Vamos a una pausa y regresamos en la hora clave.